Buen día amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Ojar Quispe. Nuestro entrevistado de hoy es el doctor, exdiputado Enrique Gersi. Con el doctor Gersi vamos a conversar e intentar analizar qué ha pasado estas últimas horas en el país. Doctor Gersi, buen día. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarlos y a través tuyo a todos los lectores de Perú 21. Doctor Gersi, ¿cómo califica la decisión de la mayoría del Congreso de no darle el voto de confianza a un gabinete que recién se estrenaba como el gabinete cateriano? Bueno, en primer lugar yo tengo que hacer un disclosure, como decimos los abogados. Yo soy compadre de Cateriano, compadre espiritual, ¿no? Somos amigos íntimos, ha sido mi socio en el estudio, ya hace años que dejó el estudio, y tengo una relación de estrecha amistad, entonces no quiero que vaya a malinterpretarse ninguna de las cosas que digo, porque tampoco es que yo represente a Pedro en absoluto. No, claro que sí. Pero que quede claro que es mi íntimo amigo. A mí me parece una pena, ¿no? Dicho esto, a mí me parece una verdadera pena que realmente el Congreso no haya logrado encontrar una fórmula para entender que el gabinete cateriano estaba actuando patrióticamente y haya podido haber un entendimiento entre el Congreso y el gabinete para conseguir el voto de investidura. Pedro Cateriano es un hombre de una gran experiencia política. Yo creo que le hacía mucho bien a este gobierno. Este gobierno había girado a la izquierda de una manera irresponsable, sobre todo por la ineficacia administrativa frente a la pandemia, lindante en algunos casos a la negligencia, y no supo qué hacer con la situación económica consecuencia de la pandemia. Entonces el gabinete cateriano, al que se le está acusando de no haber actuado con empatía social, en realidad yo creo que planteó un plan de gobierno que era impecable desde el punto de vista humano y económico. Lamentablemente, tal vez una falta de empatía entre todos los actores políticos evitó que se entendieran. El Congreso de la República, yo soy muy respetuoso además del Congreso, he sido parte del Congreso alguna vez, ¿no? Y yo entiendo que el Congreso actúa en el ejercicio legítimo de sus funciones al denegar un voto de investidura, pero hubiera preferido, ¿no es cierto?, ver que se entendiera el Congreso con el gabinete y que tuviéramos hoy día una estabilidad jurídica que el país reclama. Yo lamento enormemente que esto no haya sucedido y que lamentablemente pues nos encontremos en una situación peor todavía a la que nos encontrábamos hace una semana, porque el presidente ahora debe designar un nuevo gabinete y como no puede ya disolver el Congreso, el Parlamento podría eventualmente negar nuevamente la confianza y entramos en una espiral de conflicto social y de conflicto político que es muy dañoso para el país, sobre todo, insisto, en medio de una pandemia. No estamos empezando un gobierno, estamos terminando un gobierno en medio de una crisis sanitaria de envergadura bíblica. Entonces hay que hacer un llamado para que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo encuentren pues una fórmula de colaboración mutua, ¿no? Doctor Gersi, pero ¿usted cree que, solo es el tema de la empatía o qué factores para usted pesaron en la decisión del Congreso? ¿Qué factores concretos, no? Bueno, mira, concretamente no lo sé porque, digamos, no sabemos las versiones de todos, pero lo que hemos escuchado es que el Congreso tiene un punto de vista pues distinto. Hay una cosa que tenemos que entender, que este es un gobierno, este es un Congreso, en primer lugar, elegido después de disolver al anterior, que era claramente de derecha. Y este es un Congreso claramente de izquierda. Entonces, acá predominan las ideas socialistas y populistas, eso es legítimo, así han sido elegidos, y hemos visto cuál ha sido el comportamiento del Parlamento con las leyes que han estado siendo aprobadas anteriormente, antes del nombramiento de Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros. Entonces, con un Congreso que tiene unas ideas que ya conocemos, porque ya hemos visto lo que ha hecho el Congreso con los peajes, ya hemos visto lo que hizo el Congreso con las AFPs, con lo que está haciendo con la ONP. El Congreso tiene una posición política, que es de izquierda, populista. Entonces, si uno recibe el encargo presidencial de organizar un gobierno, como el caso de Pedro, obviamente tiene que saber
que el Congreso al que se va a enfrentar no es un Congreso igual al Congreso anterior. Cateriano fue ya primer ministro en el gobierno de Humala y no lo hizo mal. Encabezó exitosamente una transición democrática. Entonces, lo que pasa es que no es lo mismo ser primer ministro de Humala que ser primer ministro de Vizcarra. No es el mismo parlamento. Y yo creo que el gabinete debió haber elaborado un mensaje más acorde con lo que pensaba el Congreso, ¿no es cierto?, para buscar puntos en consenso más que puntos en disenso. Y lo que ocurrió el lunes, lamentablemente, fue que nos vimos frente a un Congreso arisco, no dispuesto a negociar nada ni a conversar nada, y por eso se echó por tierra lo que pudo haber sido una experiencia muy importante en el caso del gabinete de Pedro Cateriano. El presidente Martín Vizcarra ayer, ¿no? Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, nuestro público lo ha escuchado. Él dijo que los cálculos políticos no iban a ser permitidos y se refirió al tema específico de la reforma universitaria. Parece que toda esta crisis a la que hemos llegado parte de la intención de algunos parlamentarios por boicotear lo avanzado en la reforma universitaria. ¿Usted coincide con ese punto? Yo sinceramente creo que no hay reforma universitaria, que lo que ha hecho la SUNED es una barbaridad. Yo soy un crítico y lo he sido desde un primer momento. Tú no puedes tirar a 300.000 estudiantes a la calle cerrando universidades, ¿no es cierto?, simplemente porque se te ocurre. La SUNED ha actuado con una gran irresponsabilidad y me parece que el Congreso tiene todo el derecho del mundo, ¿no es cierto?, independientemente, se dice que hay gente interesada, independientemente de quién esté en el Congreso, tiene todo el derecho del mundo de disentir de la política educativa. Te quiero recordar una cosa muy importante. La política educativa ha sido el Waterloo de esta administración. Desde Jaime Saavedra, que fue el primer ministro censurado cuando todavía estaba Kuczynski, Marilu Martens, que provocó la caída de Fernando Zavala, y ahora Martín Benavides, que provoca la no investidura de Pedro Cateriano, el problema educativo en el Perú, la falta de una política educativa democrática y competitiva, ¿no es cierto?, y un monopolio instalado en la SUNEDU, que además promueve una moratoria en la creación de universidades nuevas, es en mi concepto la responsable de la crisis política. Yo no creo en las teorías conspirativas. Yo no creo que acá un lobby que le ha dicho es imposible, ¿no es cierto? Eso no me parece que tenga que ver. Pero el hecho de que Vizcarra pretenda decir, no, que acá la política educativa no se puede discutir, eso no es aceptable. En un Estado democrático, claro que se puede discutir cualquier política, porque la verdad, te voy a decir una cosa, yo no conozco cuál es la política educativa de la SUNEDU. Cerrar universidades significa reducir la oferta educativa. Yo soy un liberal, yo no creo que tú mejores la calidad de un servicio reduciendo la oferta. Eso es contraintuitivo, es exactamente al revés. Tú mejoras la calidad de un servicio, inclusive el universitario, aumentando la oferta. Yo creo que la política educativa de la SUNEDU es completamente equivocada. No creo que esto sea un problema de personas, creo que es un problema de política. Creo que el Congreso tiene todo el derecho del mundo de revisar esa política, de censurar a un ministro si le parece. No creo que eso sea un tema para no entenderse con un gabinete, y más bien deploro, me parece muy triste, que el Congreso no haya sabido reconocer en Cateriano un patriota, ¿no es cierto? Porque Cateriano es un patriota de convicción que estaba dispuesto a poner el pecho en un momento trágico en medio de una hecatombe social. Lo que sí me pareció de muy mal gusto es que el presidente Vizcarra dé un discurso diciendo que acepta la decisión del Congreso. Oye, él no tiene que aceptar ni no aceptar. Es un mandato de la Constitución. Simplemente el Congreso no le dio el voto de investidura a su primer ministro. Lamentable. Pero no puede hacer nada. No es que lo acepta o no lo acepta. Es el mandato de la Constitución. Lo que tiene que hacer él es nombrar un nuevo gabinete, que tiene que ir al Congreso, a este Congreso, que es un Congreso puesto por Vizcarra. Entonces, que Vizcarra no se queje. Él ha puesto a estos señores aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues, lo que tiene que hacer es entenderse con el Congreso que él mismo puso, porque no le gustaba el Congreso anterior, donde estaban los Becerril, Rosa Bartra, y puso este Congreso, que pues es un Congreso bastante complejo, porque está fraccionado, dividido, y donde hay fuerzas políticas, ¿no?, nuevas en el escenario,
que también pecan por una enorme ingenuidad en su acción parlamentaria. Uh-huh. Y vamos, ya que hablaba usted de que Vizcarra tiene que nombrar un nuevo gabinete, un nuevo premier, ¿qué perfil debería tener este nuevo premier para que se lleve bien con este Congreso? Sí, yo creo que no le quedan muchas alternativas a Vizcarra. Si Vizcarra militariza el gabinete, hay algunos nombres que se han soltado, ¿no? El general Martos, que parece ser una persona seria y responsable. Yo creo que sería un gravísimo error la militarización del gabinete. Yo espero que las Fuerzas Armadas no caigan en ese juego, aunque el general Martos sea un general en retiro. La militarización del gabinete haría que las Fuerzas Armadas entren en el juego político, y las Fuerzas Armadas no tienen por qué entrar al juego político porque están para defender al Estado y no a un gobierno. Entonces eso podría entenderse como un intento de intimidación al Congreso, mandarle un gabinete presidido por un militar, y estoy seguro que el Congreso, tal como tiene su composición actual, hay que hablar de realidades, no de ideales. Este Congreso que conocemos, si le envían un gabinete presidido por un militar, seguramente le negará la investidura porque lo va a tomar como un intento de intimidación. Y no puede ser disuelto, porque ya la disolución era solamente hasta el 28 de julio. En el último año no se puede disolver en ningún Congreso y entraremos en una espiral de una crisis política. Lo que yo creo que le queda a Vizcarra, y ya no tiene más alternativa, porque ya es un presidente de salida, ya tiene simplemente que prepararse para entregar el poder. Las elecciones ya fueron convocadas, en octubre se inscriben las planchas parlamentarias, en noviembre las planchas presidenciales. Yo, digamos, desde mi punto de vista, humildemente, ¿no?, como dicen los cronistas deportivos, humildemente, yo sugeriría, ¿no?, un gabinete de concertación buscando a un personaje que sea un poco de unidad nacional. Se hablaba del ex canciller Wagner. Él hace unos minutos ha desmentido, lamentablemente, que pueda ser él. Bueno, Antero Flores Arauz, yo creo que es una persona madura, además, en una edad que ya está por encima del bien y el mal, que podría encabezar un gabinete, o un hombre como Neuhaus, Resopatrón, como Carlos Neuhaus, Carlos Neuhaus Resopatrón es su padre, como Carlos Neuhaus Tudela, que lo hizo también en el caso de los Panamericanos, para darle un enfoque exclusivamente técnico a la lucha contra la pandemia, o finalmente a la doctora Pilar Massetti, que es reclamada por muchos. Ahora, entiendo que la doctora Massetti también ha hecho saber que ella no puede ser primera ministra porque tiene que tener un sombrero a la vez, y ya la pandemia es suficientemente grave. Ahora que ha mencionado al señor Neuhaus, ¿usted cree que una persona como Neuhaus, ¿no?, que está dentro del sector privado, acepte un cargo, vamos, que para los últimos 8 meses, 10 meses, ¿no?, que tenemos, que podría estar? ¿Usted cree que una persona de ese perfil podría aceptar ese cargo? Precisamente porque es por 8 meses nada más, y en segundo lugar porque Carlos, además de ser un patriota, ya está haciendo por voluntad propia labor pública. El Comando Vacuna, como ustedes mismos en Perú 21 lo bautizaron, es una iniciativa privada maravillosa. Me parece absolutamente genial que Carlos, junto con otros grupos de empresarios privados, como el ingeniero Raúl Delgado Sayán y otras personas más que integran el Comando Vacuna, han tomado esta iniciativa que no es exactamente privada, ¿no? Claro. Es un grupo de empresarios privados tratando de ayudar al gobierno peruano a conseguir rápidamente una vacuna para el COVID. Yo creo que Carlos Neuhaus podría, si el presidente lo considera conveniente, ser una persona además de consenso y no política. Entonces le sería muy fácil al Congreso no ideologizar el debate, ¿no es cierto? Yo creo que el problema es que el Congreso el otro día ideologizó el debate. Creo que no entendieron el mensaje de Cateriano, que era un mensaje optimista de reconstrucción nacional, y el Congreso lo tomó ideológicamente, como si fuera una discusión a favor o en contra de la empresa privada, que no era la materia en discusión. Yo creo que Neuhaus es un candidato magnífico, porque el problema de la lucha contra el COVID no es solamente un problema médico, es un problema gerencial. Necesitas un gerente a cargo del problema. Tú has visto,
¿no es Ujú. cierto? No hay oxígeno, no hay camas, no hay hospitales, hay escasez de médicos. Eso no es un problema médico, eso es un problema gerencial. Necesitas un buen administrador y Neuja lo ha demostrado. Pero Flores Arauz es un político consumado, de gran experiencia. Yo sé que Antero es una persona mayor, pero él estaría totalmente, seguramente, si lo invitara el presidente, totalmente dispuesto a Claro. ayudar, Cuando, ¿no? cuando, El canciller Wagner es también un tipo de primer nivel, ¿no? sí, pero creo que ya el canciller Dijo ya que queda no, descartado, dijo que ¿no? no, sí, dijo Queda que no. descartado. Así lo Es, escuché. vamos, ya que estamos hablando de nombres, ministros, ¿quién cree usted que deberían salir de este gabinete que conformó Cateriano? Porque en el Bueno, Congreso parte de sus argumentos fueron, qué mira, el pregunta ministro más de dura. Trabajo, la ministra de Economía y el ministro de Educación, ¿no? Por ahí Claro, se pero fueron los como te golpes. digo, pues el Congreso hay que entenderlo. El Congreso tampoco es una unidad. Yo entiendo, escuché muy bien además al presidente Merino, que es un hombre muy inteligente, muy ponderado, esta tarde dando un mensaje. El Congreso pues tampoco es una unidad. El Congreso está absolutamente fraccionado. Acción Popular y APP tienen cada uno 20 y pocos parlamentarios. Es Ujú. decir, no hay una mayoría, ni siquiera hay una mayoría simple. Es en realidad un Congreso muy fragmentado. Entonces, yo creo que si el problema, como dicen todos, es el ministro de Educación, sería inteligente por parte del presidente para bajarle la temperatura en la discusión sin renunciar a ninguna de sus banderas. ¿Ah? Y el Congreso tampoco tiene que renunciar a ninguna. En un Estado de Derecho democrático, las políticas públicas se tienen que discutir. Y a mí me parece muy bien que se discuta la política universitaria, porque como te digo, a mí la SUNEDU no me gusta. Y creo que no tiene una buena política universitaria, pero eso es para ser discutido pues en el Parlamento. Yo cambiaría al ministro de Educación, creo que es por razón de Estado, su presencia, y además creo que el ministro de Educación, si es un hombre sagaz, debería dar un paso al costado y permitirle al presidente tomar una decisión más fácil, porque así se elimina un tema de discusión, sin que tenga que arriar ninguna bandera el presidente. Yo sé que ahí Congreso tiene una posición, el presidente tiene otra, nadie tiene que deponer sus puntos de vista, pero que no se convierta en personal. El resto del gabinete de Cateriano me parecía de lujo. Es una pena que Pedro Cateriano no pueda insistir porque no se lo permite la Constitución, pero el gabinete a mí me parece magnífico, ¿no? Rafael Belaunde, nieto de don Fernando Belaunde Terry, al quien conozco mucho desde pequeño, es además un muchacho brillante con una gran vocación por la política, que creo que es un ministro de Energía y Minas de lujo. Ojalá el presidente siga contando con él, ¿no? Y sobre el ministro de Trabajo, Bueno, mira, yo no lo recuerdo, pero me dicen, yo he sido, pues ya estoy un poco viejo a estas alturas de la vida, 34 años profesor en la de Lima, dicen que ha sido mi alumno, yo la verdad es que no me acuerdo de él, y que estaba en la misma promoción de algunos chicos que sí, con los que mantengo mucho contacto, que me han recordado que él ha sido alumno en la de Lima, y era un muchacho muy inteligente. Yo creo que los jóvenes tienen que entrar en política. Oye, yo fui elegido parlamentario a los 27 años, uh-huh. entonces, ¿qué puedo yo decir de un ministro que tiene 34? Para mí ya era un viejo, ¿no? Yo fui elegido mucho más joven al Congreso de la República. A mí no me parece un defecto que los jóvenes entren a la política, al revés. Ojalá todos los jóvenes brillantes de este país, inteligentes y muy bien educados, optaran por la política. A mí me tocó formar parte de un congreso con Luis Alberto Sánchez. Yo tenía 27, 28 años, para mí fue un honor estar sentado con Bobby Ramírez del Villar, con Manuel Ulloa, con Armando Villanueva. El Congreso peruano era una maravilla. Uno no podía pararse a hablar tonterías. Había gente de un nivel altísimo. El Congreso peruano era de lujo. Ojalá los jóvenes brillantes del Perú, las jóvenes, los jóvenes, todos se presentaran a la política para mejorar la política. El Congreso peruano era de lujo. La política comienza a docenarse y a perder calidad a partir del golpe de Fujimori del 5 de abril del 92. Pero hasta antes de eso, el Congreso peruano estaba constituido por gente realmente de un alto nivel. Entonces, ojalá los jóvenes, como el ministro Ruggiero, no se vayan de la política, que vengan más jóvenes,
que participen, que sean ministros, que sean diputados, que se vayan al Congreso, que sean alcaldes. Es la única manera de regenerar y salvar el Estado de Derecho. Doctor Gersi, vamos, usted me dice, el Congreso de esa época era de lujo, y este Congreso de este año, este actual, ¿cómo lo podemos calificar? Bueno, hay de todo. Conozco algunos personajes en el Congreso que me parecen muy inteligentes, por los que tengo el mejor concepto. Creo que además van a dar que hablar mucho en la política. Lamentablemente no se pueden reelegir. Lucho Roel de Acción Popular, por ejemplo, me parece estupendo. Hay un chico Olivares del Frente Amplio, o el Partido Morado, creo, que también ha sido alumno mío, que es otro que también ha sido alumno mío, me parece un muchacho brillante. César Combina de APP, gran liberal, trabajó en la Fundación Friedrich Naumann, ¿no es cierto? Yo creo que es un chico que tiene un proyecto para la política futura. Luis Valdés, que es actualmente vicepresidente del Congreso, que me parece que va a tener un papel protagónico seguramente en los próximos años, y creo que hay personalidades muy poderosas en el Congreso. Lamentablemente la mayoría no lo es. Es excepcional, hay personajes excepcionales en el Congreso actual, pero la mayoría no, porque está fragmentada, está muy dividida. Esta elección que hizo el presidente Vizcarra al disolver el Congreso presidido por el doctor Olaechea, ¿no es cierto?, fue una elección precipitada que no creo que haya mejorado la calidad de la producción legislativa. No obstante, como te digo, que existen individualidades muy rescatables. Ya para terminar, doctor Gersi, ya que estábamos hablando de individualidades en el Congreso, hace unos minutos el congresista de Acción Popular, Jesús Arapa, ha dicho que si Vizcarra no forma un buen gabinete ahora, se puede plantear la posibilidad de una vacancia. ¿Usted cree que son momentos para hacer ese tipo de planteamientos? Bueno, son palabras mayores y esa no es una causal. Si hubiera una causal válida, legal, por supuesto que cualquier señor congresista está en el derecho de plantear la moción que quiera, pero pues tiene que ser por una causal recogida por la Constitución. Estar en discrepancia con un gabinete no es una causal para vacar a un presidente, por favor, eso no se puede tomar en serio, hay que tomarlo como parte, ¿no es cierto?, del juego político. Yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos son los paños fríos. No me parece bien que el Ejecutivo trate de amedrentar al Congreso anunciando un gabinete militar. Tampoco me parece correcto que algunos personajes del Congreso hagan anuncios como el que usted dice. Es importante porque ya esto está a punto de terminar, ya viene una elección. La elección es en abril, ya los partidos tienen que comenzar a elegir sus candidatos. Ya hay que deponer la belicosidad política, buscar mínimos puntos de consenso y prepararnos para el proceso electoral, que es lo importante. Claro. Bien, doctor Gersi, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. No, yo he encantado de la vida. Más bien ha sido un poco accidentado esto del Skype, pero gracias por llamar. Sí, encantado. No se preocupe. Listo. Saludos por allá a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, tuvimos al doctor Enrique Gersi, abogado y exdiputado. Usted ya escuchó al doctor Gersi, pero si quiere volverlo a escuchar, puede hacerlo en nuestra página web www.peru21.pe, por supuesto en nuestra edición impresa, y no se olvide de visitar todas nuestras redes sociales, en donde también podrá escribir sus comentarios y sugerencias. Nosotros nos conectaremos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.